Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a adentrarnos en los recientes incendios forestales de California, Sí. en Los Ángeles concretamente a petición vuestra. Ah, Es un tema sobrecogedor, desde luego, con vidas perdidas y hogares destruidos. Sí, sí. Pero en lugar de centrarnos solo en la tragedia, Claro. vamos a intentar comprender mejor qué ha sucedido, por qué es tan importante y qué podemos aprender de ello. Totalmente. Y te adelanto algo que me dejó de piedra. ¿Sabías que a pesar de ser una ciudad costera, la escasez de agua en Los Ángeles está dificultando la lucha contra los incendios? Sí, es una paradoja que nos obliga a comprender a fondo la gravedad de la situación. Ya. Y para eso tenemos que hablar de los vientos de Santana. Claro. Imagina vientos cálidos y secos que soplan desde el interior hacia la costa. Uf. Son como un horno gigante que seca la vegetación, Ya. creando el escenario perfecto para que el fuego se propague a una velocidad increíble. Es que... Y este año, la sequía que ya arrastraba a California ha actuado como gasolina sobre el fuego. Es que es desolador ver las imágenes de Altadena que nos has pasado. Sí. Calles enteras reducidas a cenizas, solo quedan las chimeneas. Es tremendo. Y algunas estructuras metálicas retorcidas por el calor. Sí, sí. Escaleras que conducen al cielo, literalmente, porque las casas que estaban allí ya no existen. Ya. Es una imagen impactante, un recordatorio brutal del poder destructivo de la naturaleza. Desde luego, y cuando vemos las cifras, la magnitud del desastre es aún más evidente. Más de 100 kilómetros cuadrados calcinados. Madre mía. Más de 10.000 estructuras destruidas y más de 150.000 personas evacuadas. ¿Qué será? Es como si una ciudad entera hubiera desaparecido del mapa. Y en medio de esta inmensidad de destrucción, me impacta la historia de la familia Foster, Sí. que vimos en el vídeo. Sí. Regresaron a su casa en Palisades solo para encontrar escombros humeantes. Qué pena. Sam, de 11 años, y Ada, de 16, que crecieron jugando en ese jardín. Uf. Ahora se enfrentan a la pérdida de su hogar, de su infancia. Ya. Esa sensación de incredulidad y realidad debe ser insoportable. Y es un recordatorio de que estas tragedias pueden ocurrirle a cualquiera. Efectivamente. Y los bomberos se enfrentan a una batalla titánica. Claro. No solo por la magnitud de los incendios, Ya. sino también por esa inesperada falta de agua. Es desconcertante, ¿verdad? Es desconcertante, ¿verdad? Una ciudad costera como Los Ángeles luchando contra el fuego Ya. con las manos atadas por la escasez de agua. Increíble. Esto nos revela las limitaciones de nuestros recursos cuando nos enfrentamos a una crisis de esta magnitud. Y por si la tragedia no fuera suficiente, ahora tenemos que añadir el problema del saqueo en las zonas afectadas. Sí, lamentablemente. Me parece inmoral que haya personas que se aprovechen del dolor ajeno en momentos así. Sí. El presidente Biden ha movilizado la Guardia Nacional e impuesto toques de queda en zonas como Altadena Ajá. para intentar controlar la situación. Es una realidad lamentable que se Ujú. repite en muchas catástrofes, pero afortunadamente Sí, por suerte. también hay noticias positivas. Menos mal. Los vientos de Santana están amainando a los bomberos, están logrando contener algunos incendios y los focos más activos se concentran en zonas montañosas y boscosas despobladas. Eso nos da un respiro, sin duda. Sí, Hemos visto el poder destructivo de los vientos de Santana, totalmente. la escala aterradora de los daños, Sí. las historias personales de pérdida, Sí. los desafíos que enfrentan los bomberos Increíbles. y la triste realidad del saqueo. Exacto. Pero ahora la pregunta clave es, ¿qué podemos hacer para evitar que esta tragedia se repita? Claro. ¿Qué soluciones a largo plazo podemos implementar para mitigar el impacto de estos desastres en el futuro? Los incendios forestales son una realidad en California y debemos estar preparados. Totalmente de acuerdo. Retomando nuestra conversación, creo que es fundamental profundizar en las causas que subyacen a estos incendios. Sí, Más allá de los vientos de Santana y la sequía que actúan como detonantes, claro. hay una serie de factores que debemos analizar para comprender la complejidad de esta situación. Totalmente, es como si estuviéramos ante un puzzle con muchas piezas. ¿Cuáles son esas piezas que contribuyen a esta situación tan crítica? Bueno, en primer lugar, no podemos ignorar el impacto del cambio climático. El aumento de las temperaturas globales está intensificando las sequías, creando un ambiente más seco y propenso a la ignición. Es como si la propia Tierra estuviera acumulando combustible para los incendios. Es decir, que el cambio climático no solo aumenta el riesgo de incendios, sino que también los hace más intensos y difíciles de controlar. Exacto.
Y a esto se suma otro factor que a veces pasamos por alto, Bueno. las tormentas eléctricas secas. Con el aumento de las temperaturas se producen tormentas con rayos, pero sin apenas lluvia. Esos rayos caen sobre la vegetación seca y actúan como cerillas provocando incendios que se propagan rápidamente. Entiendo, es como si cambio climático estuviera creando un círculo vicioso, más calor, más sequía, más tormentas eléctricas, más incendios. Precisamente, y a estos factores naturales hay que sumar la influencia humana. Sí. La expansión urbana hacia zonas forestales aumenta el riesgo de incendios, ya que crea una mayor interacción entre las personas y la naturaleza. Claro que cuantas más casas haya cerca de los bosques, más posibilidades hay de que una chispa accidental provoque un incendio. Exacto, y a esto se añade la forma en que gestionamos los bosques. Ajá. La supresión agresiva de incendios en el pasado con la intención de proteger los bosques ha tenido un efecto paradójico. Al evitar los pequeños incendios naturales se acumula una gran cantidad de maleza y combustible en el suelo, lo que hace que los incendios sean mucho más intensos cuando ocurren. Es como si estuviéramos evitando los pequeños resfriados para acabar sufriendo una pulmonía. Esa es una buena analogía y no podemos olvidar la responsabilidad individual. No, claro. Una colilla mal apagada, una fogata descuidada o las chispas de una maquinaria pueden desencadenar un incendio, especialmente en condiciones de sequía. ¿Ya? A veces la diferencia entre un pequeño fuego y una catástrofe está en un simple gesto de descuido. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que jugar en la prevención de incendios forestales. Sin duda. Y ahora volviendo a la respuesta a esta crisis, hay una serie de desafíos que se están enfrentando en este momento. ¿Cuáles son los más urgentes? Bueno, la escasez de agua, como ya hemos mencionado, es un problema crítico. Los bomberos necesitan grandes cantidades de agua para combatir el fuego y la sequía está limitando esa disponibilidad. Es una situación paradójica, una ciudad costera sin agua suficiente para apagar las llamas. Precisamente eso me intriga. ¿Cómo es posible que una ciudad costera como Los Ángeles se enfrente a una escasez de agua tan grave? ¿No hay otras fuentes alternativas como la desalinización del agua del mar? Esa es una pregunta clave. La desalinización es una opción, pero es un proceso costoso y complejo que requiere grandes infraestructuras. Y un consumo energético elevado. Además, la construcción de plantas desalinizadoras suele enfrentarse a la oposición de grupos ecologistas que alertan sobre su impacto ambiental. Entiendo, es un tema complejo con muchas aristas. Y además de la escasez de agua, ¿qué otros desafíos destacarías? La falta de recursos es otro problema acuciante. Los incendios de esta magnitud requieren una cantidad ingente de bomberos, equipos y apoyo logístico. A veces los recursos disponibles son insuficientes para afrontar la magnitud del desastre. Claro, es como si tuviéramos un ejército pequeño para luchar contra un gigante. Efectivamente, y no podemos olvidar el impacto en la salud pública. El humo de los incendios forestales contiene partículas finas que son muy perjudiciales para los pulmones, especialmente para personas con problemas respiratorios. Las imágenes del cielo cubierto de humo son impactantes, pero respirar ese aire es aún más peligroso. Es cierto, en algunas zonas el aire se ha vuelto irrespirable, obligando a la gente a confinarse en sus casas o a usar mascarillas especiales. Y no olvidemos el impacto psicológico en las comunidades afectadas. Perder una casa, un negocio o incluso solo la sensación de seguridad puede tener consecuencias emocionales duraderas. Sin duda, el trauma de un incendio forestal puede perseguir a las víctimas durante años y todo esto nos lleva de nuevo a la pregunta clave. ¿Qué podemos hacer para prevenir o mitigar estos desastres en el futuro? Esa es la gran pregunta. ¿Qué soluciones a largo plazo podemos implementar para romper ese círculo vicioso que mencionabas antes? Bueno, en primer lugar, abordar el cambio climático es fundamental. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global es esencial para frenar el calentamiento global y sus efectos como las sequías y las olas de calor es una tarea que requiere la cooperación de todos los países, un esfuerzo colectivo para proteger nuestro planeta. Es un desafío global que requiere un cambio de mentalidad, un compromiso real con la sostenibilidad, pero a nivel local, ¿qué medidas se pueden tomar para reducir el riesgo de incendios? Hay varias estrategias que pueden ser efectivas, por ejemplo, crear zonas de defensa contra incendios alrededor de las viviendas, es decir, espacios libres de vegetación que actúan como cortafuegos. Es como crear un escudo protector para las casas, impidiendo que las llamas lleguen a ellas. Tiene sentido, eso ayudaría a evitar que el fuego se propague a las zonas habitadas. Exactamente. Y también es importante gestionar adecuadamente los bosques. Esto implica realizar quemas controladas para reducir la acumulación de combustible en el suelo. Es una forma de imitar los incendios naturales a pequeña escala, evitando que la maleza se acumule y se convierta en un
polvorín. Es como una especie de vacuna para los bosques, pequeñas dosis de fuego para prevenir los grandes incendios. Una buena forma de verlo, y por supuesto es crucial educar a la población sobre la prevención de incendios forestales, enseñar a la gente la importancia de apagar bien las fogatas, evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas en días de viento y ser conscientes del riesgo que suponen sus acciones en un entorno natural. La concienciación pública es fundamental. Todos podemos hacer nuestra parte para proteger nuestros bosques y nuestras comunidades. Sin duda. Y en términos de respuesta a emergencias, es necesario invertir en recursos para la lucha contra incendios como aviones cisterna, equipos de bomberos especializados y sistemas de alerta temprana más sofisticados. La tecnología puede ser una gran aliada en la prevención y control de incendios. Estoy de acuerdo, y también es importante desarrollar sistemas de alerta temprana más efectivos que puedan avisar a la población con mayor antelación sobre la amenaza de un incendio forestal. Eso daría a la gente más tiempo para evacuar y ponerse a salvo. Exacto, se trata de construir comunidades más resilientes que estén mejor preparadas para afrontar los desafíos del cambio climático y los desastres naturales. La resiliencia se construye con conocimiento, planificación y acción colectiva. Creo que has planteado un punto muy importante. La resiliencia no se trata solo de apagar los incendios, sino de prepararnos para convivir con ellos, de adaptarnos a un entorno cada vez más vulnerable a este tipo de desastres. Precisamente debemos aprender a vivir en armonía con la naturaleza, respetando sus ciclos y entendiendo los riesgos que implica nuestra interacción con ella. Hemos cubierto una gran cantidad de información sobre los incendios forestales de California, desde las causas hasta las consecuencias y las posibles soluciones, pero creo que hay una pregunta que aún no hemos abordado. ¿Qué podemos aprender de estas tragedias? ¿Qué nos enseñan sobre nuestra relación con la naturaleza y nuestra capacidad para afrontar los desafíos del futuro? Esa es la pregunta clave. Creo que estos incendios nos están lanzando un mensaje, una llamada de atención sobre la necesidad de cambiar nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente. Nos muestran la fragilidad de los ecosistemas y las consecuencias de no cuidarlos. Es como si la naturaleza nos estuviera enviando una señal de alarma, diciéndonos que debemos actuar con urgencia si queremos evitar que estas tragedias se repitan. Exacto. Y en ese sentido, la resiliencia es fundamental. No se trata solo de reconstruir lo que se ha perdido, sino de aprender de la experiencia y adaptarnos para el futuro. Debemos construir comunidades más fuertes, más conscientes de los riesgos y mejor preparadas para afrontarlos. Totalmente. Y hablando de resiliencia, me ha impactado la actitud de la gente en las zonas afectadas. A pesar de la tragedia, se respira un espíritu de solidaridad y esperanza. En el vídeo que hemos visto hay una escena conmovedora en la que un grupo de voluntarios, muchos de ellos jóvenes, ayuda a limpiar los escombros y a repartir comida y agua a los damnificados. Es inspirador ver cómo la gente se une en momentos de crisis. Es una muestra del espíritu humano, de esa capacidad innata para superar la adversidad y apoyarse mutuamente. Y no solo eso, también hay historias de bomberos que trabajan incansablemente arriesgando sus propias vidas para proteger a los demás. Su valentía y dedicación son realmente admirables. Es cierto. Y en medio de la destrucción también surgen ejemplos de innovación y creatividad. Por ejemplo, se están utilizando drones equipados con cámaras térmicas para detectar focos de incendio y guiar las operaciones de extinción. Es fascinante ver cómo la tecnología puede ser una herramienta tan valiosa en la lucha contra los incendios forestales. Sin duda. Y también hay iniciativas comunitarias para crear sistemas de alerta temprana más efectivos utilizando sensores y redes de comunicación locales. Es una muestra de la capacidad de la gente para organizarse y buscar soluciones creativas a los problemas que les afectan. Es alentador ver cómo a pesar de la tragedia surgen brotes de esperanza y la gente se moviliza para construir un futuro mejor. Exactamente. Y creo que es importante destacar que la resiliencia no se limita a reconstruir lo que se ha perdido, también implica aprender de la experiencia y adaptarnos para el futuro. Debemos integrar las lecciones de estos incendios en nuestras políticas de gestión forestal, en nuestras estrategias de prevención y en nuestra forma de vivir. En resumen, hemos explorado las causas y consecuencias de los incendios forestales, pero también hemos visto la fuerza del espíritu humano y la capacidad de las comunidades para unirse, reconstruir y mirar hacia adelante con esperanza. Es un recordatorio de que incluso en medio de la tragedia siempre hay espacio para el optimismo y la acción positiva. Estoy completamente de acuerdo. Estos incendios nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro planeta, de ser responsables con nuestras acciones y de trabajar juntos para construir un futuro más sostenible y resiliente. Ha sido una inmersión profunda y conmovedora. Hemos aprendido mucho sobre los incendios forestales, pero también sobre la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta inmersión les haya brindado una nueva perspectiva sobre este importante tema y los inspire a seguir aprendiendo y a involucrarse en la búsqueda de soluciones. Hasta la próxima.